Imagínate caminar por un desierto durante 40 años, viendo milagros increíbles y señales divinas, pero sin poder llegar al lugar prometido. ¿Qué detuvo al pueblo de Israel? ¿Por qué Dios los sometió a pruebas tan duras? En este video descubriremos cómo los eventos del libro de los Números están conectados con los desafíos que enfrentamos hoy y cómo cada uno de esos 40 años esconde una lección que cambiará tu forma de ver la vida. El libro de los Números nos transporta a una de las etapas más cruciales en la historia del pueblo de Israel. Un momento en el que Dios, después de liberarlos de la esclavitud en Egipto, los guía por un desierto lleno de pruebas y lecciones. Pero este libro no es solo un relato histórico, es una ventana a nuestra propia vida. Así como Israel luchó con sus miedos, sus dudas y su desobediencia, nosotros también enfrentamos desiertos personales. Momentos de prueba donde nuestra fe es puesta al límite. El libro de los Números fue escrito por Moisés durante el viaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. El nombre en hebreo, Bemidbar, significa en el desierto, reflejando perfectamente la etapa de transición y aprendizaje que vivieron. En este libro encontramos a un pueblo organizado por Dios, pero que constantemente cuestiona su plan. Vemos milagros impresionantes como el maná, pero también la desobediencia de los espías y la rebelión de Coré. Cada historia es un espejo de nuestra propia lucha por confiar en Dios en medio de las dificultades. En este video, no solo exploraremos los eventos principales del libro de los Números, sino que también aprenderemos lecciones prácticas y espirituales para enfrentar los desiertos de nuestra vida. Al final, descubrirás cómo las promesas de Dios siguen siendo tan válidas hoy como lo fueron para el pueblo de Israel. Te invito a quedarte hasta el final para reflexionar sobre cómo esta historia puede transformar tu vida. El libro de los Números comienza con un mandato divino: organizar al pueblo de Israel para su jornada hacia la tierra prometida. Pero detrás de cada instrucción, de cada detalle, se esconde un propósito mayor. Dios estaba mostrando que cada persona tenía un lugar en su plan eterno. En el primer capítulo, Dios llama a Moisés en el desierto del Sinaí y le da una orden específica: haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme al número de los nombres, todos los varones de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra. Números 1, 2, 3. Este censo tenía un significado profundo. No era solo un recuento de números, era un recordatorio de que cada persona era conocida por nombre y tenía un propósito en el plan divino. Cada tribu fue contada y organizada con precisión. Por ejemplo, Judá tenía 74.600 hombres aptos para la guerra, y Rubén tenía 46.500. Números 1, 20, 21, 27. Pero más allá de los números, este acto mostraba algo poderoso. Dios no olvida a nadie. Cada persona, sin importar su rol o tribu, era parte integral de la misión divina. ¿Alguna vez has sentido que eres solo un número, que tu vida no tiene importancia? Este censo nos recuerda que Dios conoce tu nombre, tu historia y tus luchas. Tú también cuentas en el plan de Dios. En el capítulo 2, Dios instruye cómo las tribus deben acampar alrededor del tabernáculo. Cada tribu tenía un lugar asignado: 3 tribus al este, 3 al oeste, 3 al norte y 3 al sur, todas con el tabernáculo en el centro. Esta disposición no era accidental. Reflejaba un mensaje claro:
Dios debe estar en el centro de sus vidas. Por ejemplo, Judá, junto con Isaacar y Zabulón, acampaban al este liderando el campamento con 186.400 hombres, números 2, 3 a 9. En el centro, los levitas protegían y servían el tabernáculo, recordando al pueblo la importancia de la adoración y la presencia de Dios. Números 2, 17. ¿Está Dios en el centro de tu vida? Así como el tabernáculo era el corazón del campamento, Dios desea estar en el centro de tus decisiones, tus relaciones y tus sueños. Este pasaje nos desafía a preguntarnos, ¿le estamos dando a Dios el lugar que merece? En los capítulos 3 y 4, Dios asigna a los levitas un rol especial: cuidar el tabernáculo y sus utensilios. Cada familia levítica tenía una tarea específica. Los coatitas transportaban los objetos sagrados como el arca del pacto, los gersonitas se encargaban de las cortinas del tabernáculo y los meraritas cuidaban de las tablas y columnas, números 4:1 a 33. El servicio de los levitas era un recordatorio constante de que la adoración a Dios debía ser central. Sin su dedicación, el tabernáculo no podría ser erigido ni trasladado correctamente. Al igual que los levitas, todos tenemos un llamado único en el servicio a Dios. ¿Has identificado cuál es el propósito que Dios te ha dado en su plan? Este pasaje nos invita a buscar ese propósito con pasión y humildad. Antes de que el pueblo pudiera partir, Dios les dio instrucciones específicas para garantizar que su presencia los guiara. En el capítulo 7, los líderes de las tribus ofrecen sacrificios para consagrar el tabernáculo. Cada día, un líder ofrecía sus dones, mostrando unidad en la adoración. Números 7, 10 a 88. En el capítulo 9, Dios instituye la Pascua como un recordatorio de su liberación. Este acto no solo miraba al pasado, sino que también preparaba al pueblo para confiar en el futuro. Finalmente, Dios revela cómo guiaría al pueblo en el desierto, y al levantar la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban. De día una nube los guiaba, de noche una columna de fuego les daba luz. ¿Cuántas veces has sentido que no sabes hacia dónde ir? El pueblo de Israel tenía la seguridad de que Dios estaba con ellos, guiándolos en cada paso. Tal vez hoy no tengas una nube literal o una columna de fuego, pero su palabra y su espíritu siguen siendo tu guía. ¿Estás dispuesto a confiar en esa dirección? En los primeros 10 capítulos del libro de los Números, vemos a un Dios que organiza, guía y cuida de su pueblo. Cada persona contaba, cada tribu tenía un lugar, y cada paso estaba bajo la dirección divina. Esto no era solo logística, era un recordatorio de que Dios estaba en el centro de sus vidas, llevándolos hacia la promesa. Hoy, Dios sigue siendo el mismo. Él te conoce, te llama y desea guiarte en tu propio viaje. ¿Estás listo para ponerlo en el centro de tu vida y confiar en su dirección, incluso en el desierto? Después de haber sido organizados como nación y de emprender el viaje hacia la tierra prometida, parecía que todo estaba listo para que el pueblo avanzara con confianza. Pero el desierto, lejos de ser solo un lugar físico, también era un campo de pruebas. Allí, las dificultades y las bendiciones de Dios revelaron lo que había en el corazón del pueblo. Este segundo acto nos lleva por una serie de eventos que muestran tanto los desafíos de la fe como la fidelidad constante de Dios. El viaje apenas había comenzado, pero el pueblo pronto empezó a quejarse. Los días bajo el sol ardiente y la rutina del desierto comenzaron a afectarles. Al principio,
Las quejas fueron vagas y generales, pero Dios, que escucha cada palabra, respondió enviando fuego a las afueras del campamento. Este fuego consumió parte del pueblo, mostrando que sus palabras tenían consecuencias. Sin embargo, Moisés intercedió, y el fuego se apagó. Este lugar fue llamado Tabera, que significa arder. A pesar de esta advertencia, las quejas no tardaron en regresar, esta vez más específicas y más profundas. El pueblo comenzó a recordar la comida de Egipto, los pepinos, melones, cebollas y ajos, olvidando que también estaban bajo la esclavitud. Despreciaban el maná, el alimento que Dios les daba cada día. Decían: nuestra alma se seca, pues nada vemos sino este pan liviano. Moisés, abrumado por la carga de liderar a un pueblo tan insatisfecho, clamó a Dios: ¿por qué has puesto esta carga sobre mí? ¿Acaso concebí yo a este pueblo para que me lo pongas en los brazos? En su paciencia, Dios proporcionó una solución. Llamó a 70 ancianos para compartir la carga del liderazgo con Moisés. Pero también respondió al clamor del pueblo. Envió codornices para que comieran carne hasta saciarse, aunque no sin un precio. Mientras comían con avidez, una plaga los alcanzó, recordándoles que su ingratitud tenía consecuencias. Esta historia nos recuerda lo fácil que es olvidarnos de las bendiciones de Dios cuando las cosas no son como esperamos. El maná era un milagro diario, pero el pueblo lo menospreciaba. ¿Estamos valorando las bendiciones de Dios en nuestra vida o permitimos que la queja nuble nuestra gratitud? En el capítulo 12 vemos una rebelión más sutil, pero igualmente significativa. Esta vez no proviene del pueblo en general, sino de los propios hermanos de Moisés, Aarón y María. Ellos cuestionaron el liderazgo de Moisés diciendo: ¿acaso solo por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Sin embargo, la Escritura añade una nota crucial. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro sobre la faz de la tierra. Dios escuchó sus palabras y respondió directamente. Los llamó a la tienda de reunión y les dijo: con los profetas hablo por visiones y sueños, pero con mi siervo Moisés hablo cara a cara. Como señal de su descontento, Dios hirió a María con lepra. Aarón, reconociendo su error, clamó por misericordia, y Moisés intercedió por ella. Dios la sanó, pero la envió fuera del campamento por 7 días como un recordatorio de la gravedad de su pecado. Esta historia nos enseña que el orgullo y la envidia pueden nublar nuestro juicio. ¿Estamos reconociendo los dones que Dios ha dado a otros o permitimos que el orgullo nos lleve a cuestionar su plan? La humildad de Moisés es un ejemplo poderoso de cómo debemos responder en momentos de oposición. Uno de los momentos más cruciales del libro ocurre en los capítulos 13 y 14. Dios instruyó a Moisés a enviar a 12 espías, uno de cada tribu, para explorar la tierra prometida. Durante 40 días, los espías recorrieron la tierra viendo sus frutos, su fertilidad y sus ciudades fortificadas. Cuando regresaron, trajeron un informe dividido. 10 de ellos hablaron de los gigantes y los peligros, sembrando miedo entre el pueblo, mientras que solo Josué y Caleb confiaron en la promesa de Dios. El pueblo, aterrorizado, se rebeló una vez más. Dijeron: ¿por qué nos trajo el Señor a esta tierra para morir a espada? Mejor sería volver a Egipto. Incluso hablaron de elegir un nuevo líder y regresar. Pero Josué y Caleb se levantaron diciendo: la tierra que recorrimos es buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a ella. Sin embargo, la multitud no los escuchó y quisieron apedrearlos. Dios intervino y decretó que esta generación no entraría en la tierra prometida.
En lugar de ello, vagarían 40 años en el desierto, 1 año por cada día que los espías exploraron la tierra. Solo Josué y Caleb serían la excepción, pues confiaron en la promesa de Dios. Esta historia nos muestra el peligro del miedo y la falta de fe. ¿Cuántas veces hemos dejado que nuestros temores nos impidan avanzar hacia las promesas de Dios? Josué y Caleb nos recuerdan que la confianza en Dios es esencial, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. En el capítulo 16, la rebelión de Coré mostró lo destructivo que puede ser el orgullo. Junto con 250 hombres, Coré desafió la autoridad de Moisés y Aarón, diciendo que toda la congregación era santa y que ellos no tenían derecho a liderarlos. Pero Dios respondió con juicio. La tierra se abrió y se tragó a Coré, y un fuego consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. A pesar de esto, el pueblo continuó murmurando, provocando una plaga que solo se detuvo cuando Aarón intercedió. En el capítulo 17, Dios reafirmó la autoridad de Aarón mediante un milagro. Las varas de los líderes de cada tribu fueron colocadas en el tabernáculo y solo la vara de Aarón floreció, produciendo flores y almendras. Esto sirvió como un recordatorio visible de que Dios había elegido a Aarón y su descendencia para el sacerdocio. La rebelión de Coré nos advierte sobre el peligro del orgullo y la insubordinación. La vara de Aarón nos recuerda que Dios confirma su voluntad de maneras claras. Estamos dispuestos a aceptar su autoridad incluso cuando no entendemos su plan. A pesar de las advertencias y las lecciones dolorosas, el pueblo de Israel continuó cayendo en patrones de quejas y desobediencia. En medio de su impaciencia, hablaron contra Dios y contra Moisés, preguntando por qué fueron sacados de Egipto para morir en el desierto. Esta falta de fe y confianza llevó a Dios a responder de manera severa. Envió serpientes venenosas que mordieron al pueblo, causando la muerte de muchos. Al darse cuenta de su pecado, el pueblo se arrepintió y clamó por ayuda, pidiendo a Moisés que intercediera ante Dios para que quitara las serpientes de ellos. Dios respondió al llamamiento de su pueblo, instruyendo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la colocara sobre un asta. Cualquiera que fuera mordido y mirara a la serpiente viviría. Esta serpiente de bronce no solo salvó vidas, sino que también se convirtió en un símbolo profético de redención, apuntando hacia el sacrificio de Cristo. Así como los israelitas debían mirar a la serpiente de bronce para ser sanados, nosotros debemos mirar a Cristo, quien fue levantado en la cruz para recibir salvación y sanidad. ¿A quién estás mirando cuando enfrentas tus propias serpientes en la vida? En Sittim, el pueblo de Israel enfrentó uno de sus mayores desafíos espirituales, la idolatría. Influenciados por las mujeres moabitas, se desviaron hacia la adoración de Baal de Peor, involucrándose en prácticas inmorales y desviándose de la verdadera adoración a Dios. Este acto de desobediencia provocó la ira de Dios, y una plaga comenzó a consumir al pueblo como castigo por su infidelidad. Sin embargo, en medio de esta crisis, surgió un héroe inesperado, Finehés, nieto de Aarón. Al ver la gravedad del pecado, Finehés tomó medidas drásticas, actuando con celo por la justicia y la santidad de Dios. Su acción detuvo la plaga, y Dios elogió su fervor, estableciendo un pacto de paz con él y su descendencia, asegurando la preservación del pueblo de Israel. La idolatría puede presentarse de muchas formas en nuestra vida diaria, desviándonos de nuestro enfoque en Dios. Finehés nos muestra la importancia de actuar con determinación contra lo que nos aleja de Dios.
¿Qué cosas en tu vida necesitas eliminar para mantener una relación fiel y pura con Dios? En estos capítulos vemos al pueblo de Israel enfrentando desafíos que reflejan nuestras propias luchas con la fe y la obediencia. Desde la ingratitud y las quejas, pasando por el orgullo y la rebelión, hasta la idolatría, cada prueba sacó a la luz las debilidades humanas. Sin embargo, en cada uno de estos momentos, también vemos la gracia y la fidelidad de Dios. Él no abandonó a su pueblo, sino que les ofreció oportunidades para arrepentirse, intercedió a través de líderes como Moisés y Aarón, y mostró su deseo de redención y guía constante. A pesar de las fallas y las pruebas, Dios no rompió su pacto con el pueblo de Israel. En el próximo acto, exploraremos cómo Dios continuó preparando a su pueblo para la tierra prometida, enseñándoles lecciones valiosas sobre la fe. Después de enfrentar quejas, rebeliones y pruebas en el desierto, el pueblo de Israel se encuentra en un momento de renovación y preparación. Aunque muchos de los que iniciaron el viaje no entrarían en la tierra prometida, Dios tiene un plan para una nueva generación. Este acto nos llevará a través de un segundo censo, la resolución de conflictos legales y territoriales, y la reafirmación de las promesas divinas, mostrando cómo Dios sigue fiel a su palabra, incluso en medio de las fallas humanas. En el capítulo 26, Dios instruye a Moisés a realizar un segundo censo del pueblo de Israel. Este censo es crucial porque marca el comienzo de una nueva generación, una que ha nacido en el desierto y que está lista para entrar en la tierra prometida. Dios dice: «Contad a toda la congregación de los hijos de Israel, según sus familias, conforme al número de sus nombres». Números 26:2. Este recuento no es solo una cuestión administrativa, es una reafirmación de la promesa de Dios. A pesar de las fallas y la desobediencia de la generación anterior, Dios sigue cumpliendo sus promesas. Cada familia contada refleja la continuidad del plan divino y la esperanza renovada para el futuro. En el capítulo 27 se presenta una historia inspiradora de justicia y equidad. Zelofehad, un miembro de la tribu de Manasés, fallece sin hijos varones. Sus hijas, Miair, Noemí, Hogla, Milca y Tirsa, acuden a Moisés y a Aarón para reclamar su derecho a la herencia según la ley de las tierras prometidas. Zelofehad dice: «Nosotros somos 5 hermanos y no tenemos varones. He aquí que tú nos ordenas que huyamos de la tierra donde habitamos, para que habitemos en tierra de amor y que tomemos posesión de ella». Números 27, 1-2. Moisés lleva su caso ante Dios, quien responde afirmando que las hijas de Zelofehad tienen derecho a heredar, estableciendo así una ley importante sobre la herencia y la equidad para las mujeres. Además, Dios reafirma la importancia de la tribu de Leví, asegurando que siempre estarán al servicio del tabernáculo, reforzando su papel central en la adoración y el culto divino. Dios siempre busca la justicia y la equidad. ¿Cómo puedes aplicar estos principios de justicia y equidad en tu vida diaria? En los capítulos 28 y 29, Dios da instrucciones detalladas sobre las ofrendas diarias, semanales, mensuales y anuales que deben ofrecerse en el tabernáculo. Estas instrucciones no solo son rituales, sino una forma de mantener una relación constante con Dios, recordando su provisión y su presencia constante entre su pueblo. Dios establece un ciclo de adoración que incluye la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, el día de las trompetas,
el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Cada una de estas festividades tiene un significado especial, recordando eventos históricos y reforzando la fe y la comunidad del pueblo. Las celebraciones y las ofrendas son una manera de mantener nuestra conexión con Dios. ¿Cómo puedes incorporar momentos de adoración y gratitud en tu vida diaria? En el capítulo 30, Dios establece leyes sobre los votos y los compromisos que deben hacer las personas. Estos votos son promesas solemnes que reflejan el compromiso personal con Dios. Las leyes aseguran que estos votos sean respetados y cumplidos, demostrando la seriedad con la que Dios espera que su pueblo cumpla sus promesas. Dios explica que si una mujer hace un voto bajo la autoridad de su padre o marido, este puede ser revocado si él decide hacerlo. Sin embargo, los votos hechos libremente son inquebrantables. Estas regulaciones fortalecen la responsabilidad y la integridad dentro de la comunidad. Nuestros compromisos y promesas reflejan nuestro carácter y nuestra relación con Dios. ¿Qué compromisos has hecho que refuercen tu fe y tu dedicación a Dios? En el capítulo 31, Dios guía a Moisés para llevar a cabo una guerra contra los madianitas, quienes habían incitado al pueblo de Israel a la idolatría y al pecado sexual. Este conflicto es un recordatorio de las consecuencias de alejarse de Dios y permitir que influencias externas nos desvíen de su camino. Bajo la dirección de Dios, los israelitas derrotan a los madianitas, capturando prisioneros y recuperando bienes. Sin embargo, también se les ordena purificar y castigar los actos de idolatría, asegurando que el pueblo de Israel permanezca fiel a Dios. Este evento nos muestra la importancia de mantenerse fieles y alejados de las influencias que nos desvían de Dios. ¿Qué influencias externas estás permitiendo que afecten tu relación con Dios? En el capítulo 32, las tribus de Reuben y Gad, junto con la mitad de Manasés, solicitan permiso para asentarse en la tierra de Galaad, al este del río Jordán. Argumentan que la tierra es rica y adecuada para su ganado y no desean cruzar el río para entrar en la tierra prometida. Moisés, preocupado por la falta de compromiso con el plan de Dios, les advierte sobre las consecuencias de no participar plenamente en la conquista de la tierra. Sin embargo, las tribus prometen apoyar la conquista en el futuro, comprometiéndose a ayudar cuando sea necesario. Dios acepta su petición, permitiendo que se establezcan en Galaad, pero les recuerda que deben cumplir su parte del compromiso cuando llegue el momento. A veces queremos asegurarnos un lugar cómodo en lugar de avanzar hacia las promesas de Dios. ¿Estás dispuesto a comprometerte plenamente con el llamado de Dios, incluso si eso significa enfrentar desafíos? En el capítulo 33 se detalla el recorrido completo del pueblo de Israel, desde la salida de Egipto hasta la frontera de la tierra prometida. Este capítulo sirve como una guía histórica que muestra los lugares clave donde enfrentaron desafíos y recibieron bendiciones. Desde el cruce del Mar Rojo, pasando por el monte Sinaí, hasta las diversas estaciones en el desierto, cada lugar tiene su propia historia y lección. Este recorrido no solo es un registro histórico, sino también un recordatorio de la guía constante de Dios a lo largo del viaje. Cada parada fue una oportunidad para aprender, crecer y reafirmar su fe. El recorrido del desierto nos enseña que cada etapa de nuestra vida tiene un propósito. ¿Cómo puedes ver la mano de Dios guiándote en tu propio viaje? En los capítulos 34 a 36, Dios
da instrucciones finales para la distribución de la tierra prometida entre las tribus de Israel. Este proceso no solo es logístico, sino también una reafirmación de la fidelidad de Dios y su compromiso con su pueblo. Dios define claramente las fronteras de la tierra, asegurando que cada tribu reciba una porción justa y adecuada. Por ejemplo, la tribu de Judá recibe una porción significativa debido a su liderazgo y fortaleza, mientras que otras tribus reciben territorios que reflejan su tamaño y necesidades. Además, se establecen ciudades de refugio para aquellos que cometen homicidio involuntario, asegurando justicia y misericordia dentro de la comunidad. En el capítulo 35, Dios detalla la creación de estas ciudades de refugio, proporcionando lugares seguros donde aquellos que han cometido homicidio accidental pueden buscar protección y justicia. Este acto de misericordia refleja la profundidad de la justicia divina que equilibra el castigo con la oportunidad de redención. Finalmente, en el capítulo 36 se abordan las leyes de herencia y matrimonio para evitar la dilución de las tribus. Se asegura que las tierras no se dispersen por matrimonios intertribales, manteniendo así la cohesión y la identidad tribal dentro de Israel. La tierra prometida es más que un lugar físico, es la manifestación de la fidelidad de Dios. Cada detalle en la distribución refleja su cuidado y su compromiso con su pueblo. ¿Cómo puedes ver la fidelidad de Dios reflejada en tu vida diaria y en las promesas que Él te ha hecho? Después de haber recorrido juntos las historias de organización, rebelión y preparación del pueblo de Israel en el desierto, es momento de reflexionar sobre cómo estos eventos antiguos resuenan en nuestras vidas hoy. Al igual que Israel enfrentó desiertos de incertidumbre, conflictos y desafíos, nosotros también atravesamos momentos difíciles que ponen a prueba nuestra fe y perseverancia. Estos desiertos modernos pueden presentarse de muchas formas: pérdidas personales, enfermedades, dificultades financieras o simplemente la sensación de estar estancados en algún aspecto de nuestra vida. En estos momentos, nuestra fe es desafiada y nuestras respuestas determinan cómo superamos estas pruebas. Considera cómo puedes aplicar estas lecciones en tu vida. Busca apoyo en tu comunidad de fe. Mantén una actitud de gratitud incluso en tiempos difíciles y confía en que Dios tiene un propósito para cada etapa de tu vida, incluyendo los desiertos que estás atravesando. Los desiertos son inevitables, pero la manera en que los enfrentamos define nuestra relación con Dios y nuestro crecimiento personal. Al recordar las historias del libro de los Números, podemos encontrar inspiración y guía para mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. Confía en su guía, mantén tu obediencia y verás cómo Dios cumple sus promesas en tu vida. Hemos explorado juntos cómo el pueblo de Israel enfrentó sus propios desiertos en el desierto del Sinaí, aprendiendo valiosas lecciones sobre la fe, la obediencia y la fidelidad de Dios. Cada desafío que enfrentaron no solo les enseñó a depender más de Dios, sino que también les preparó para la gran promesa que les esperaba, la tierra prometida. Hoy, tú también puedes encontrar esperanza y propósito en medio de tus propias pruebas y desiertos. Recuerda siempre que, al igual que Israel, Dios tiene un plan para ti, un camino de bendición y realización. Tu desierto no es tu destino. Es el lugar donde Dios te prepara para su promesa. Ahora, te invito a reflexionar sobre esta poderosa verdad.
Déjame en los comentarios cómo esta historia te inspira a enfrentar tus propios desiertos. Comparte tus experiencias y cómo has visto la mano de Dios guiándote en tiempos de dificultad. Comparte este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza y aliento en su propio viaje de fe. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través del libro de los números. Que Dios te bendiga y te guíe siempre en tu camino hacia su promesa. Shalom.